Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. La semana pasada nos iniciamos en el pensamiento económico y vimos las escuelas preclásicas, el mercantilismo y la fisiocracia, para explorar, entre otras cosas, cómo distintos referentes comenzaron a pensar la economía y la sociedad. Si bien encontramos diversas corrientes de pensamiento, como también puede ocurrir en la política, en la filosofía o en la educación, a partir de la obra del filósofo escocés Adam Smith, llamada La riqueza de las naciones y publicada en el año 1776, se comenzaron a comprender de manera sistematizada conceptos como producción, distribución y consumo, pasando a ser aspectos ineludibles en la economía política, considerando que estamos hablando de fines del siglo XVIII, un siglo totalmente convulsionado y que va a aportar muchas cuestiones relevantes para pensar luego la modernidad. Para ubicarnos en el contexto del desarrollo de la economía política clásica y del nacimiento de estas primeras ideas, tendríamos que situarnos en los albores de la sociedad industrial, momento en que se producen varios fenómenos de manera casi simultánea. Podríamos mencionar, a modo de ejemplo, la llegada de los europeos a América, que ustedes saben muy bien que no fue un descubrimiento. El crecimiento del comercio mundial, que ya lo veníamos viendo con las escuelas preclásicas, que vimos la clase anterior, y cómo allí el comercio exterior se desarrolla con grandes avances, y además el aumento progresivo de las ciudades, la construcción de las ciudades a nivel mundial. Para continuar analizando nuestro contexto, en este caso la modernidad estuvo montada sobre dos grandes revoluciones que ustedes seguramente conocen. Por una parte, la Revolución Industrial, que se inició en Inglaterra, y por otro lado, la Revolución Francesa en 1789, episodio que ustedes seguramente conocen. Podríamos decir que estos dos acontecimientos lograron delimitar el Estado moderno o el Estado-nación, como se comenzó a llamar por aquellos tiempos. Ustedes saben que el Estado tal cual lo conocemos hoy sufrió muchas transformaciones a lo largo del tiempo y las características de este Estado dependen también del contexto en el cual lo ubiquemos, pero podríamos decir que el desarrollo de la modernidad creó los Estados nacionales y en este sentido estas dos revoluciones fueron emblemas muy importantes para poder delimitar qué era el Estado. Por otra parte, este Estado moderno del siglo XVIII aspiraba a garantizar dos aspectos fundamentales para la sociedad. En principio, el famoso eslogan que conocemos de la Revolución Francesa, el de igualdad, fraternidad y libertad de todos los ciudadanos, y la economía de mercado que convertía eventualmente a toda la sociedad civil en eventuales mercaderes. Esto lo podríamos pensar muy bien. Efectivamente, a lo largo de la historia, ¿todos los ciudadanos fueron siempre iguales, fraternos y libres ante la ley? Esa es una pregunta que nos podemos hacer. Y la otra pregunta, ¿es correcto considerar a los ciudadanos que conforman un Estado o una nación en meros comerciantes? Podríamos pensar que la idea de ciudadanía está directamente relacionada a la idea de mercado. Muy bien, ¿qué es lo que aporta la escuela clásica? Bien, como mencionamos anteriormente, la obra más importante de Smith, La riqueza de las naciones, tenemos que mencionar que básicamente la riqueza de cada una de las naciones para el autor se va a dar a través del trabajo, ¿sí? Y en ese sentido, bueno, ¿qué cantidad de trabajo y de qué forma se va a garantizar ese trabajo? Es decir, cómo va a ser la división del trabajo y cómo se va a dar la productividad del mismo. El patrón de referencia para el intercambio de los diferentes objetos es el esfuerzo, y ese esfuerzo lleva a producir u obtener dicho objeto. El esfuerzo que se emplea en la producción de los objetos, es decir, a través del trabajo, va a determinar la relación de intercambio. A eso vamos a llamar teoría del valor trabajo. Pero entonces, ¿qué significa valor? Bueno, tengamos en cuenta dos aspectos. El valor de uso, es decir, la utilidad del objeto, y el valor de cambio de los bienes u objetos, es decir, si un bien es intercambiable por otro bien. Pensemos dos ejemplos.
El agua puede tener un alto valor de uso para las personas, ¿sí? Porque les va a garantizar su propia utilidad, pero los diamantes pueden tener un alto valor de cambio porque yo puedo intercambiar un diamante por muchos otros objetos, entonces va a tener una alta capacidad de valor de cambio. Estos conceptos son importantes para comprender los aportes de la teoría de la escuela clásica. Esta teoría, entonces, busca comprender algunos aspectos de la relación mercantil que intervienen en el intercambio de objetos. Así, un objeto tiene dos características: poder satisfacer una necesidad y poder intercambiarse por otro, por ejemplo, en el mercado. La relación de intercambio para esta teoría no es fortuita, sino que tiene un patrón de coincidencia con el tiempo utilizado en su producción. Cuando hablamos de relaciones mercantiles, hacemos referencia a los trabajadores, a los capitalistas, a los compradores y a los vendedores, ¿sí? A todas aquellas personas que intervienen en el intercambio de objetos, en este caso en una economía de mercado. Así podemos dar inicio al desarrollo del capitalismo. Otras cuestiones relevantes para la escuela clásica. Para Smith era muy importante que el Estado no interviniera en los asuntos de mercado, porque según el autor, una ley natural guiaría los intereses de los individuos. Metafóricamente hablando, la mano invisible es la expresión que usa el autor para definir el comportamiento de las personas y la competencia libre en el mercado, sin limitaciones ni normativas. Entonces, la manera de satisfacer las necesidades es un acto individual. En todo caso, el Estado tiene la función de proteger la propiedad privada. Estas son las principales referencias que vamos a encontrar cuando leamos la bibliografía sobre Adam Smith, ¿sí? Que es el primer referente o el principal referente de la escuela clásica dentro del pensamiento económico. En las siguientes clases vamos a ver otras escuelas dentro de la misma corriente y algunas escuelas que van a ser críticas de los postulados de Adam Smith. Entonces, en las próximas clases vamos a ver a David Ricardo y a Carlos Marx. Eso es lo que se viene. Les sugiero que lean con atención la bibliografía que está subida en el aula virtual y que cualquier cosa, duda, comentario, etcétera, los invito a participar en el foro de consultas como estamos haciendo todas las clases. Bueno, nos vemos pronto.